Gökberk Yildirim enfrenta hoy una acusación que sacude los cimientos del sistema judicial en Turquía. Y el ambiente en los tribunales es más tenso que nunca. Los pasillos retumban con especulaciones y rumores que apuntan a filtraciones internas y posibles manipulaciones de expedientes. El rostro del acusado refleja una mezcla de incredulidad y determinación, mientras su defensa trata de recomponer una estrategia que parece deshilacharse. Nadie puede ignorar que detrás de esta demanda late una batalla por el poder y la reputación. La prensa ha desplegado sus recursos para captar cada gesto, cada paso hacia la sala de audiencias, cada suspiro del drama judicial, en medio de cámaras y micrófonos. El silencio de los testigos pesa tanto como sus testimonios posibles. Del otro lado, Semri, Arda mantiene una postura estoica ante el torrente de acusaciones que le llueven encima. Aunque su rostro no delata su estado interno, sus allegados aseguran que atraviesa noches de insomnio y días de tensión insoportable. Las acusaciones en su contra son delicadas. Todos los ojos están puestos en cada movimiento de su entorno, en cada testimonio favorable o perjudicial. Arda no está sola. Su equipo legal despliega defensas, objeciones y recursos para desviar el embate mediático. Ella permanece en el centro de una tormenta, donde la verdad puede perderse entre los vientos del interés público. Cada declaración, cada documento presentado puede inclinar el juicio en un sentido u otro. Una sombra de duda se extiende sobre la imparcialidad del proceso, y muchos observan con escepticismo. El escándalo no se reduce a las acusaciones. Tras bambalinas, se tejen alianzas políticas y presiones discretas que alteran el tablero jurídico. Se dice que ciertos sectores del poder judicial intervienen, silenciosamente, para influir el rumbo del litigio. La demanda alimenta sospechas de parcialidad, favoritismos y denuncias de manipulación. El público exige claridad, mientras los abogados que representan a las partes sufren amenazas veladas y ataques mediáticos. Las redes sociales hierven con hashtags, audios filtrados y versiones encontradas. Muchas voces piden una investigación independiente que garantice un juicio transparente y sin presiones políticas. Queso. El riesgo de que este caso trascienda su carácter jurídico y se convierta en símbolo de la fragilidad institucional ronda en el aire. Las audiencias, que podrían durar horas, están plagadas de tensión. Cada intervención de los letrados genera titulares, y cada pausa del juez es interpretada como señal de indecisión. En la sala, los periodistas esperan gestos, miradas y fragmentos de emoción para convertirlos en noticia. Las cámaras captan detalles mínimos: el ajuste de un saco, un temblor leve en las manos, la mirada que se desvía. Ante el volumen mediático, muchas veces la forma pesa tanto como el fondo. Mientras eso, los letrados de Gökberk arguyen que las pruebas presentadas contra su cliente son endebles o manipuladas. Por su parte, el equipo de Arda insiste en que ella fue objeto de una campaña coordinada para dañar su reputación. La tensión escaló hasta obligar al tribunal a establecer medidas especiales de seguridad. Ante el temor de filtraciones o maniobras externas, el caso avanza con testigos que aparecen y desaparecen, con versiones contradictorias y con declaraciones bajo juramento que pueden cambiar el destino de los imputados. Algunas personas cercanas al expediente aseguran que documentos clave han desaparecido misteriosamente del archivo del tribunal. Otros murmuran que copias de ciertas evidencias podrían haber sido alteradas antes de su presentación. Estas sospechas han alimentado quejas formales de la defensa de ambos lados, solicitando peritajes independientes. La presión crece hacia los jueces para que resistan tentaciones políticas o mediáticas.
Las partes involucradas saben que su destino no solo se jugará en el estrado, sino también en la percepción pública. En el juicio, cada palabra puede resonar como un golpe, y cada silencio convertirse en señal de culpa o estrategia. El público en general observa con asombro cómo una demanda personal adquiere dimensiones nacionales. En redes proliferan teorías conspirativas, audios fragmentados y supuestas filtraciones exclusivas que alimentan el morbo mediático. Algunos simpatizantes de Gökeberg denuncian una persecución injusta. Otros defensores de Arda claman venganza judicial contra una acusadora poderosa. Las emociones se intensifican y el juicio deja de ser un asunto legal para transformarse en espectáculo. Las audiencias han sido transmitidas parcial o totalmente por canales informales, dificultando el control sobre lo que circula públicamente puerta. ¿Cómo no consigo que lo que circula públicamente? La línea entre juicio y espectáculo se difumina cada día más. Incluso celebridades y figuras públicas comentan el caso, polarizando la opinión. En este clima, resulta casi imposible discernir la verdad sin caer en victorias simbólicas. La reacción política no tardó. Algunos sectores del Parlamento exigieron explicaciones, mientras otros advirtieron que este proceso puede dañar la credibilidad del sistema judicial. Organismos de derechos humanos pidieron garantías de imparcialidad y vigilancia externa. Diversas voces académicas lamentan que el sistema legal se vea arrastrado por controversias mediáticas. Contos ese tono, hasta axiómaca que no se sabían, diva como mafina se contó. Osconiancia, conserva para ver altas del escure. En universidades y foros jurídicos se debate el impacto de este escándalo en la confianza ciudadana hacia la justicia. La pregunta clave resuena presencialmente. ¿Qué pasará si el público concluye que la justicia tiene doble rasero? Para muchos, este caso podría marcar un punto de inflexión en el pulso entre poder y derecho. Si no se aplica un extremo rigor legal, la credibilidad institucional podría debilitarse de forma irreversible. El proceso enfrenta ahora una encrucijada: continuar con audiencias minuciosas y transparentes, o ceder ante la presión mediática con resoluciones apresuradas. Abogados veteranos aconsejan cautela, pues un fallo visto como parcial podría provocar protestas sociales y críticas internacionales. El tribunal ha acordado reforzar el resguardo de documentos y restringir el acceso de filtraciones. Pero algunos medios ya aseguran tener copias no oficiales, listas para publicarse. Mientras eso, los imputados y sus equipos se preparan para una maratón en la sala. Objeciones, recursos, apelaciones. Todo está en juego. Los ciudadanos aguardan expectantes, pues saben que el precedente importa más que el resultado. En este escenario, el desenlace se presagia incierto. Las acusaciones podrían ser desestimadas, las pruebas invalidadas, o los demandantes ganar una sentencia que sacuda reputaciones. Gökeberg Yildirim necesita que el tribunal ignore presiones externas y se ciña al derecho. Sembre, Arda exige que se librará su nombre de acusaciones infundadas. El veredicto, cualquiera que sea, tendrá consecuencias imprevisibles para todos los involucrados, pero sobre todo, el caso ha mostrado cuán vulnerable puede ser la justicia frente al poder y el ruido mediático. En pleno siglo XXI, no es solo la ley la que se defiende, es la fe pública en su imparcialidad. Descripción: Canal A. Duna. Este canal presenta análisis profundos, cobertura de casos judiciales y debates sobre justicia y poder. Aquí encontrarás investigaciones exclusivas, entrevistas legales y seguimiento paso a paso de los procesos más polémicos del país. Nos comprometemos a informar con rigor, sin sensacionalismo, pero con la claridad que el público exige. Acompáñanos en la búsqueda de la verdad detrás de los titulares
y conecta con nosotros para compartir tus inquietudes y perspectivas.